La pequeña ciudad de Fremont estaba convulsionada. Una serie de extraños asesinatos había venido ocurriendo desde hace unos 3 meses. La policía había tratado de ocultarlo para evitar el pánico en la población, pero en una ciudad pequeña no es fácil de ocultar ese tipo de cosas. Era tema de conversación en todas partes, incluida la oficina donde trabajaba Cecilia. Cuando le preguntaron por su opinión, ella respondió como siempre, con un par de expresiones bastante neutras. Luego volvió a meter la cabeza en su trabajo. Deberías estar más atenta a estas cosas, Cecilia. Todas corremos peligro en este momento, le dijo Margaret, una compañera de trabajo. Lo haré, prometo que lo haré, estaré pendiente, respondió Cecilia con indiferencia. Cecilia no era persona de compartir con sus compañeros de trabajo. Ella llegaba a las 8 en punto y salía a las 5 en punto. Metódica en todo, incluso para vestirse. Siempre llevaba el mismo tipo de vestido de color oscuro, con cuellos y mangas de blonda blanca, el cabello negro recogido con un moño sobre la cabeza, y zapatos negros cerrados con tacón bajo. Su caminar era peculiar. Sus pasos eran cortos y ligeros. Vista desde cierta distancia, parecía flotar sobre el piso. No se le conocía familia, ni amigos, ni novios. ¿Quién va a querer estar con la versión femenina de Casparín?, se burlaban sus compañeras. Pero ella no hacía caso. Se limitaba a hacer su trabajo de manera muy eficiente. Una mañana, el director general de la corporación apareció en la sucursal donde trabajaba Cecilia. Se paró en medio del pasillo y dijo: «Hoy celebramos los 50 años de esta compañía. Haremos una pequeña reunión en la sala de conferencias. Advierto, nadie puede faltar», dijo mirando a Cecilia. Esa tarde Cecilia no pudo escabullirse como siempre. A las 5 subió con sus compañeros a la sala de conferencias. No podía disimular que iba a regañadientes. En la sala de conferencias, el director dio un breve discurso y entregó algunos reconocimientos a los empleados más eficientes. Entre ellos estuvo Cecilia. Al finalizar el acto se descorcharon botellas de champaña para celebrar. Cecilia se negó en un primer momento. «Yo no tomo, gracias». Pero ante la insistencia de sus compañeros tomó una copa de champaña y, para sorpresa de todos, la bebió de un solo trago. Luego se acercó a una mesa, depositó la copa con fuerza y sonrió mirando a los asistentes. Todos la aplaudieron. Era la primera vez en tanto tiempo que veían a Cecilia relajada y compartiendo con sus compañeros. A las 10 de la noche terminó la celebración. La gente fue bajando por los ascensores y reuniéndose en el lobby. Allí acordaban quién se iría con quién. A Cecilia también le ofrecieron llevarla, pero ella rechazó la propuesta diciendo que estaba algo mareada y que prefería caminar para despejarse, y que además no vivía tan lejos. Cecilia apenas había recorrido una cuadra cuando notó que un hombre comenzaba a caminar detrás de ella. Al principio pensó que tal vez llevaba la misma ruta, pero después de 3 cuadras empezó a sentir que el hombre la seguía. Entonces apuró el paso. El hombre también lo hizo. Cecilia decidió entrar a un callejón. El hombre entró poco después. Comenzó a caminar despacio buscando a Cecilia, quien se había escondido. De pronto Cecilia salió de un oscuro portal y se paró frente al hombre. Este la tomó por los hombros e intentó decirle algo, pero no pudo. El frío de un puñal clavándose en su abdomen se lo impidió. De él solo salió un lamento ahogado. El puñal se removía dentro de él, mientras Cecilia sonreía. Un charco de sangre comenzaba a formarse a los pies del hombre. Cecilia sintió cuando el hombre comenzó a desfallecer. Entonces, mientras daba un paso hacia atrás, lo empujó, y el pobre cayó de espaldas al piso. Cecilia se agachó frente a él. La escasa luz de una farola alumbraba directo al rostro del hombre que, con los ojos casi desorbitados, reflejaba sorpresa, mientras que el rictus retorcido de su boca expresaba el dolor. Se acercó un poco a su cara y con gran cinismo le dijo: «¿Tú querías decirme algo?». Luego limpió el puñal con la ropa del hombre, se puso de pie y se fue caminando, con su paso corto y ligero. Casi al salir del callejón notó que en lo alto de una pared había una cámara de vigilancia. Por la posición, dedujo que lo había filmado todo. Sin inmutarse, siguió caminando mientras veía la cámara sonriendo y se despedía con la mano.
El doctor Abelardo apuró el paso hacia la puerta de entrada de su consultorio para abrirle a su nueva asistente. La invitó a pasar y la llevó hasta su lugar de trabajo, donde le explicó sus obligaciones. Luego la mujer le hizo un par de preguntas acerca del trabajo que el doctor respondió con cortesía, y ambos quedaron satisfechos con la conversación. El doctor Abelardo, antes de retirarse, le preguntó: «Por cierto, me dijo que su nombre es Cecilia, ¿no?». «Así es», respondió ella. «Y entiendo que acaba de mudarse a Fairchild». «Prácticamente acabo de desempacar», dijo ella con una tímida sonrisa. «Pues entonces le doy la bienvenida y espero que disfrute de nuestra apacible y pequeña ciudad». «Lo haré, le prometo que lo haré», respondió Cecilia tratando de esconder una risa cínica. Suscríbete. La carretera de San Juan a Monte Alto es una de las más peligrosas del país. Es estrecha, no tiene iluminación, está mal pavimentada y su mantenimiento es lamentable. Bajo condiciones normales, ese tramo de unos 100 kilómetros se haría más o menos en hora y media, pero debido a sus condiciones se lleva más de 3 horas recorrerlo. Yo nací en Monte Alto. Salí de allí muy joven para irme a vivir a la capital. Después de 20 años tuve que volver por la muerte de un familiar. Desde la capital hasta San Juan hay una excelente autopista. Luego hay que salir de ella y tomar la carretera Monte Alto. Debido a la hora del entierro me tocó viajar de noche para poder estar en Monte Alto lo más temprano posible. Al momento de tomar la carretera ya eran cerca de las 12 de la noche. Empecé el recorrido aprensivo, yo diría que hasta con miedo. Aparte del estado de la carretera, yo tenía muchos años sin ir, así que tomaba toda precaución posible. Cuando iba por la mitad del camino, recordé que debería estar cerca de una estación de servicios. Luego de 5 minutos la vi. Tenía que pararme allí para descansar un poco y relajarme. En verdad lo necesitaba. Viajar por esa carretera no es nada fácil. Además, ya comenzaba a sentir sueño, así que un buen café no me vendría nada mal. Entré a la estación de servicios y estacioné mi carro cerca del restaurante. Cuando me bajé, vi que en la otra salida de la estación estaba una mujer en una parada de autobús. Pensé, esa pobre mujer estaría allí un buen tiempo antes de que llegara el transporte. Pedí el café y aproveché para comer un pastel. También necesitaba un poco de dulce. Al salir me monté en mi carro y me dirigí a la salida. Cuando me detuve en el pare antes de entrar a la carretera vi que la mujer aún estaba en la parada. Desde el carro le dije que si quería que la llevara. Su respuesta fue negativa, pero yo insistí. Pensé en ese momento que la mujer podría hacerme compañía por un buen rato y ayudarme a permanecer despierto. Volví a insistir y ella se negó de nuevo. Insistí una tercera vez y ella se volvió a negar. Después de insistir un par de veces más, ella aceptó que la llevara. Al subirse al auto me dijo que su casa no estaba lejos. La mujer llevaba un uniforme gris con una gorra con logotipo al frente. Le pregunté de qué era ese uniforme y me respondió que era de un taller mecánico. Con sorpresa le dije que nunca hubiera imaginado que una mujer como ella fuera mecánico. Me explicó que lo había aprendido de su padre, que también lo era, y que siempre tenía algún proyecto en el patio. Me dijo que a ella le gustaba pasar las tardes con su padre ayudándolo. Pasamos un rato callados. Para reiniciar conversación le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Cali. «Qué nombre tan extraño», le comenté. Ella me dijo que antes no se llamaba así, que su nombre era Ayla, pero que ahora usaba Cali. «¿Nombres extranjeros?», pregunté. Ella me respondió que no eran de aquí. Sus respuestas eran tan secas que cortaban la conversación. La luz de la luna llena inundaba el ambiente. Era perfecto, pues la luz adicional se agradecía, aunque por otro lado le daba al paisaje un ambiente misterioso. Pasamos frente a una casa destruida. A pesar de ello se veía que había sido hermosa. Le comenté: «Qué bella casa, lástima que la dejaron abandonada». Ella me respondió: «Allí vivía mi tío, ahora está con nosotros». «¿Qué le pasó? ¿La vendió? ¿La perdió por deudas?» «No lo sé, un día llegó y se quedó con nosotros», y de nuevo se hizo el silencio. Era una mujer hermosa. Yo quería conversar con ella, quería entablar algún tipo de relación, pero ella se comportaba de manera fría. Le pregunté si era casada. Me dijo que una vez tuvo un novio,
pero que no pudieron verse más. Insistí varias veces hablando de temas distintos, y ella permanecía igual, hasta que le hablé de la carretera. Fue extraño. Ella sonrió por primera vez. Me miró a los ojos, se quitó la gorra y dejó que su cabello negro exuberante cayera sobre sus hombros. Sin la gorra, se veía muy hermosa. Me contó una serie de anécdotas sobre la carretera y las personas que vivían por los alrededores. Después de eso ya se abrió un poco más y conversamos de varios temas. Al final terminé yo contándole de mi vida, de mis amores y de mis frustraciones. En un momento me dijo: estamos llegando, aquella luz que ves detrás de los árboles es mi casa. Me orillé, me bajé del carro con ella y la acompañé. Recorrimos el estrecho camino que llevaba a su casa. Subimos los 3 escalones del porche. Me paré junto a ella e intenté darle un beso. Nada intencionado. Pretendía que fuera un beso de despedida en la mejilla. Pero ella dio un paso atrás. Quedé con la boca en el aire. Dentro de la casa se oía música y personas hablando. Ella abrió la puerta apenas lo suficiente como para entrar. Antes de hacerlo le pregunté: ¿nos volveremos a ver? Ella sonrió, asintió con la cabeza y me dijo: ¿cuándo regreses? Algo frustrado me fui al carro y seguí mi camino. Los 3 días que tuve que pasar en Monte Alto no fueron muy agradables. Tanto el pueblo como la gente habían cambiado mucho. No era aquel sitio amable y cordial que yo recordaba. Respiré aliviado cuando salí del pueblo rumbo a mi casa. Apenas empecé el viaje noté que en el asiento trasero del carro había una gorra. Era la gorra de la mujer a la que había dado el aventón. La tomé, la tiré en el asiento del copiloto y seguí mi viaje. Iba concentrado en la carretera y tomando todas las precauciones. Luego de una hora de viaje me estaba acercando al lugar donde había dejado a la mujer. Giré la vista hacia la gorra. Estuve un rato debatiendo dentro de mí si pasaba a su casa a devolverla o si seguía mi camino. Tampoco es que una gorra sea algo tan importante. Después de mucho pensar, decidí llevársela. No me costaba nada. Además, me serviría de excusa para volverla a ver. Llegué al sitio, orillé el carro, tomé la gorra y me dirigí por el estrecho camino de tierra que llevaba a su casa. Algo había cambiado. La vegetación parecía haber crecido mucho en 3 días. Al llegar frente al porche me llevé una impresión. La casa se veía abandonada. Las tablas de la escalera del porche estaban viejas, desgastadas y una de ellas rota. Subí con mucho cuidado. El porche estaba en las mismas condiciones. Las paredes del frente de la casa habían perdido la pintura y mostraban un color gris sucio. La puerta de la entrada estaba rota y caída de un lado. La impresión inicial empezó a convertirse en miedo, y 1000 preguntas rondaban mi cabeza. ¿Qué había pasado? ¿Cómo una casa se deteriora en solo 3 días? ¿Será que lo había soñado? Pero si lo soñé, ¿cómo es que llegué directo a este sitio? Mi primer instinto fue irme, pero tenía tantas preguntas en mi mente. Decidí entrar. Empujé la vieja puerta. A pesar de su estado, se abrió con facilidad. Entré. Apenas di 2 pasos dentro de la casa y todo cambió. Me encontré dentro de una hermosa casa bien iluminada y de paredes muy blancas. Varios grupos de personas oían música y conversaban amenamente. Yo estaba ahí, en medio de esa sala confuso y asustado. De repente, en medio de la gente apareció ella, hermosa, con un vaporoso vestido blanco y su cabello negro cayendo graciosamente sobre los hombros. Se acercó a mí, me saludó con un beso en la mejilla y me dijo: «Bienvenido a tu hogar». Yo sorprendido le dije: «¿Cuál hogar? Solo vine a traerte tu gorra». «¿Cuál gorra?», respondió ella. Vi mis manos y no tenía ninguna gorra. Entonces ella me sonrió, tomó mi mano y me llevó hasta una ventana y me dijo: «Asómate». Allá en la carretera vi mi carro destrozado contra un árbol y al lado, tirado en el pavimento, mi cuerpo inerte. «¿Estoy muerto?», pregunté con temor. Y ella respondió: «No te tocaba, pero tú insististe. Suscríbete». Mi madre fue castradora y sobreprotectora. Desde muy niño todo lo decidía por mí. Nunca me dejó tomar una iniciativa. Siempre se hacía lo que ella decía. No sé si se volvió así por el abandono de mi padre cuando yo apenas tenía 2 años, o es que esa era su personalidad y por eso mi padre huyó de ella. De niño no tuve juguetes. Mi único entretenimiento era leer libros religiosos.
Cuando empecé a ir a la escuela me vestía siempre de la misma manera. Camisa blanca impoluta, pantalón azul marino de poliéster con la raya perfectamente planchada y zapatos de charol. No me permitió hacer deportes aduciendo no sé qué enfermedades. En mi adolescencia, mientras otros jóvenes iban al cine, a jugar fútbol o a los parques, mi madre me hacía rezar el rosario todas las tardes. Y es que rezar era la actividad más usual de nuestras vidas. Además del rosario en las tardes, rezábamos al despertar, al mediodía antes de comer, en la cena y antes de acostarnos. Nunca me permitió elegir mi ropa o mi apariencia. De joven me llevó al barbero para hacerme siempre el mismo corte de cabello. Un corte estilo militar, con un ridículo copete sobre la frente. Me odiaba cada vez que me veía en el espejo. Al llegar a la pubertad y en mi adolescencia, mi vestimenta no cambió mucho comparada con mi niñez. La única diferencia es que había cambiado los zapatos de charol por unos mocasines clásicos. Cada vez que me veía así vestido me decía: tan bello, mi hombrecito, estoy segura que todas las madres me envidian. Ella, por su parte, era muy austera. Vestía siempre una blusa blanca de cuello bajo, una falda negra hasta los tobillos y unos mocasines con un tacón de 4 centímetros. El cabello siempre lo llevaba recogido hacia atrás y rematado con un moño perfectamente redondo. Pero lo más importante para mi madre era la disciplina. Mi comportamiento en la calle, en el colegio y en la casa debían ser perfectos. Además, tenía que obedecer todas sus órdenes al pie de la letra. De otra manera, se me venía encima un castigo y una fuerte reprimenda. A veces se excedía tanto física como psicológicamente. Entonces, después del castigo, me daba un abrazo y me decía: mi hombrecito, tú sabes que es por tu bien. Todas estas cosas yo las soportaba, digamos, con estoicismo. Pero lo que sí se me hacía pesado era la comida. Casi todos los días comíamos lo mismo. Una sopa tibia que más parecía un agua sucia con 3 hojas de alguna verdura flotando en ella tristemente. De segundo, pechugas de pollo hervidas y acelgas. Los domingos los sentía como una fiesta. Había pollo al horno con papas. Lamentablemente mi madre nos dejó a temprana edad. Yo había apenas cumplido los 18 años. Después de su muerte pasé semanas debatiéndome entre el dolor de haber perdido a mi madre y la sensación de libertad que comenzaba a experimentar. Al final guardé el dolor en algún lugar de mi corazón y me dediqué a gozar de mi libertad. Hice todas las cosas que siempre quise hacer, incluso algunas muy infantiles. Con el pasar del tiempo me fui volviendo cada vez más una persona normal, por decir algo. A los 25 años conocí a Emilia. Creo que nos enamoramos el mismo día que nos conocimos. Éramos el uno para el otro. Después de un corto noviazgo nos casamos y nos fuimos a vivir a mi casa, la que había heredado de mi madre. Los primeros meses fueron maravillosos. Ella era la esposa perfecta, dulce, comprensiva, me atendía como un rey y siempre estaba dispuesta a escucharme. Lo único que me molestaba, aunque no mucho, era la intimidad. Hacíamos el amor los sábados en la tarde después de limpiar la casa. Y algún que otro miércoles, eso sí no le dolía la cabeza. Del resto estaba muy conforme con la mujer de la que me había enamorado. Todo cambió un día en el que al llegar a casa me recibió con cierta frialdad. Estaba parada en el pasillo que lleva a la cocina, vestida con una blusa blanca de cuello bajo, una falda negra hasta los tobillos y unos mocasines negros con tacones de 4 centímetros. Tenía el cabello recogido hacia atrás y rematado con un moño perfectamente redondo. Después de darme un baño me senté a la mesa para la cena. Frente a mí había servido una sopa tibia que más parecía un agua sucia, con 3 hojas de alguna verdura flotando en ella, tristemente. De segundo, pechugas de pollo hervidas y acelgas. Al día siguiente, cuando me disponía a vestirme para ir al trabajo, encontré sobre la mesa de planchar una camisa blanca impoluta, un pantalón de poliéster con la raya perfectamente planchada y en el piso unos mocasines negros clásicos. Cuando terminé de vestirme me dijo: tan bello, mi hombre, seguro que las demás esposas me envidian. Me lo tomé con calma. Pensé que tal vez de tanto hablarle de mi madre se había contagiado de algunas de sus cosas. Pero no fue así.
Cada día que pasaba se ponía más estricta. Ya la intimidad de los miércoles había desaparecido, y los sábados, después de limpiar, ella se acostaba en la cama inmóvil, y yo me montaba encima y me complacía. Más de una vez pensé, una mano hubiera ayudado más. Lamentablemente, Emilia nos dejó muy joven. Pasé semanas debatiéndome entre el dolor de haber perdido a mi amada esposa y la sensación de libertad que comenzaba a recuperar. Al final guardé el dolor en algún lugar de mi corazón y comencé a disfrutar de la libertad que había recuperado. Comencé a vestirme de forma muy distinta. Usaba camisas de colores y estampadas, pantalones de jean desgastados, zapatos deportivos. Di un cambio tan grande que me convertí en el gracioso carismático de mi trabajo, por lo que en varias ocasiones me llamaron la atención. Pero era tan eficiente en mi trabajo que lo dejaban pasar. Por las experiencias con mi madre y con Emilia, decidí que ya no tendría más mujeres en mi vida y disfrutaría de mi paz y mi libertad. Ahora llego todas las tardes a casa. Me preparo un café como me gusta, con leche, crema y 2 de azúcar. Luego salgo al patio y me siento en el sillón bajo el alero. Desde allí levanto mi taza y saludo a los 2 montículos de tierra que hay al fondo del jardín, donde enterré a mamá y a Emilia. Y ahora que lo pienso, debería abrir otro hoyo. La nueva jefa no me cae nada bien. Suscríbete. Los 4 jóvenes se desplazaban en un vehículo por la oscura carretera. Arturo, Pedro, Iván y Jorge habían estado de juerga en un pueblo vecino y regresaban a sus casas. Despreocupados, bromeaban y reían recordando la noche de fiesta y sus travesuras. Cuando transitaban por el lugar más oscuro de la vía, el vehículo empezó a fallar. Sin preocuparse mucho, decidieron continuar. A pesar de la falla, el carro andaba bastante bien. Por otro lado, no querían detenerse en esa área de la carretera de la que se contaban historias terribles. Si bien parecían más leyendas urbanas que hechos reales, nunca se sabe. Mientras tanto, la falla del carro empeoraba rápidamente. Cada vez se hacía más difícil avanzar. Y así llegó el momento que nadie quería ver llegar. El vehículo se apagó. Pararon a la orilla de la carretera. Los 4 jóvenes comenzaron a revisar el carro, pero en realidad ninguno sabía nada de mecánica. Después de mucho discutirlo entre ellos, decidieron que Arturo y Pedro se quedarían en el carro, mientras Iván y Jorge irían al siguiente pueblo a buscar ayuda. Arturo y Pedro de inmediato se encerraron en el vehículo. Desde adentro todo se veía muy oscuro. Solo los alumbraba la tenue luz del interior del carro. Arturo, el más despreocupado de todos, comenzó a bromear con las leyendas que se contaban de aquel lugar. Pedro, por su parte, ya bastante asustado, le pedía que se callara, que no hiciera bromas con hechos que podían ser ciertos. Al cabo de un rato, la luz del auto se apagó. Pedro enseguida entró en pánico, pero Arturo lo tranquilizó diciéndole que seguramente el acumulador del carro se había descargado, que no había nada de qué preocuparse, que en cualquier caso podrían usar las linternas de sus celulares de ser necesario. Pedro se tranquilizó y decidieron dormir un rato. Arturo fue el primero en caer rendido. Pedro, a pesar de su temor, también se durmió al poco rato. Un fuerte golpe los hizo despertar sobresaltados. A trompicones lograron encontrar sus celulares y encender las linternas. Alumbraron hacia afuera buscando el origen del inquietante sonido, pero no pudieron ver nada. Un instante después, otro golpe, esta vez más cerca. Tanto Pedro como Arturo se pusieron muy nerviosos. Mientras seguían buscando con sus luces de dónde venían los golpes, sonó otro más. Esta vez más fuerte, aún más cerca. Ambos se vieron el uno al otro con los ojos desorbitados, con el miedo perfilado en el rostro. Ahora incluso Arturo estaba aterrado. Otro golpe. A los pocos segundos, otro más. Lo que más les asustaba era que el sonido de los golpes era algo que nunca habían escuchado. Se oía como un golpe seco seguido de un crujido escalofriante. Pasaron unos minutos en total silencio. Siguieron buscando con las luces de los celulares por los alrededores. No se veía nada. Entonces decidieron bajarse del auto para examinar mejor el lugar. No vieron nada que los inquietara. Ya más tranquilos, volvieron a entrar al carro.
comenzaron a alimentar la esperanza de que todo hubiera terminado. No fue así. Los estremeció hasta los huesos un nuevo golpe, esta vez sobre el techo del carro. Enseguida otro golpe, y otro más. Los golpes se hicieron consecutivos. Uno tras otro atormentaban a los jóvenes que encerrados en el auto temblaban de pánico. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. En un arrebato de valor, Arturo decidió salir del auto para enfrentar a quien quiera que estuviera dando esos golpes. Nada en la vida lo habría preparado para lo que estaba a punto de ver. Cuando logró apuntar la linterna de su celular, pudo ver un hombre fornido, muy grande y de aspecto casi monstruoso, que golpeaba repetidamente el techo del carro con las cabezas de Iván y Jorge. Al día siguiente, cuando llegó la policía, se encontraron con el más macabro espectáculo que jamás hayan visto. Arturo estaba sentado a la orilla de la carretera con sus ropas teñidas de rojo por la sangre de sus amigos. Mantenía las cabezas de sus compañeros entre sus piernas, mientras meciéndose hacia adelante y hacia atrás les decía: yo los voy a cuidar, yo los voy a cuidar.